Isabela Cruz siempre fue conocida por su mirada atenta y su porte elegante en los pasillos de la universidad. Profesora de literatura comparada, admirada por sus alumnos y respetada por sus colegas, se había acostumbrado a ser vista como un referente. Alguien que transmitía seguridad, dominio sobre su propia vida e inspiraba a otros a buscar conocimiento e independencia. Su matrimonio con Arturo Ledesma, un reconocido abogado, era frecuentemente citado como ejemplo. Ambos con carreras sólidas, vida social activa, viajes internacionales, cenas con amigos influyentes y una rutina cómoda en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. A primera vista, no les faltaba nada, pero como solo quien lo vive por dentro puede notar, la superficie brillante ocultaba pequeñas fisuras. Isabela notó primero los silencios prolongados en la mesa del desayuno, las ausencias cada vez más frecuentes y las miradas perdidas de Arturo, como si él realmente no estuviera allí. Con el paso de los meses, la sensación de distancia fue intensificándose. Arturo llegaba cada vez más tarde, se justificaba con reuniones interminables o viajes de última hora y poco a poco fue cambiando detalles sutiles en la rutina. Un perfume diferente en la ropa, llamadas que terminaban apenas Isabela entraba en la habitación, sonrisas que ya no llegaban a los ojos. Ella, racional por naturaleza, decidió no dejarse llevar por el impulso de una acusación sin pruebas. Sabía que un enfrentamiento precipitado podría salir caro. Arturo era hábil con las palabras, experimentado en invertir situaciones y siempre tenía un discurso listo para cualquier ocasión. Isabela prefirió observar, registrando mentalmente cada detalle, mientras en su interior alimentaba una mezcla de tristeza e indignación que amenazaba con desbordarse. Discreta, Isabela empezó a reunir pruebas como quien investiga un tema delicado para una tesis. Lo hizo sin prisa, sin dejar rastros de desconfianza. Un día, al doblar una camisa de Arturo, percibió un papel diferente en el bolsillo interior del saco. Era una carta, escrita a mano, con una caligrafía joven, repleta de afecto y confidencias. Firmaba una tal Mónica, pasante del despacho, cuyo nombre Isabela ya había escuchado algunas veces, siempre en menciones rápidas, casi despreocupadas. El tono de la carta, la forma en que citaba encuentros secretos y agradecía por momentos inolvidables, era inconfundible. Isabela fotografió la nota sin dudarlo. A partir de ese día, se volvió aún más observadora. Empezó a anotar horarios, a sentir los nuevos aromas en la ropa de su esposo, a notar mensajes que llegaban tarde en la noche, silenciados con un simple desliz de dedo. El autocontrol de Isabela era admirable. Por fuera, mantenía la compostura y seguía la rutina de clases, reuniones y orientaciones académicas. Por dentro, libraba una batalla entre el deseo de confrontar a Arturo y la racionalidad que siempre había guiado sus decisiones. Sabía que necesitaba prepararse para algo mayor, no solo para una conversación, sino para proteger su propia dignidad ante un posible desenlace doloroso. Buscó información, habló con abogados de confianza, empezó a estudiar derechos matrimoniales y a pensar estratégicamente sus próximos pasos. Evitaba escenas, discusiones o cualquier actitud que pudiera dar pie a que Arturo la acusara de inestabilidad. Cada prueba era guardada con cuidado y cada acción era pensada para garantizar que, cuando llegara el momento, estaría lista para enfrentar no solo a su marido, sino también al juicio social que vendría junto. Todo parecía seguir a un ritmo controlado hasta que, durante una consulta médica de rutina, Isabela recibió una noticia que alteró el eje de su mundo. Estaba embarazada. Por un instante sintió la antigua alegría, casi un reflejo automático, como quien siempre deseó esa experiencia. Pero la felicidad
cedió espacio rápidamente a un vacío angustiante. ¿Cómo celebrar la llegada de un hijo cuando el padre estaba ausente, emocionalmente distante y posiblemente involucrado con otra mujer? Isabela salió del consultorio en silencio, conteniendo las lágrimas hasta llegar al auto, donde se desahogó sola. En el trayecto de vuelta a casa, pensó en los riesgos de exponer el embarazo en un momento tan inestable, en el impacto que aquello tendría sobre su carrera, su reputación y principalmente sobre el futuro del niño. La maternidad, antes idealizada como un proyecto de amor compartido, ahora se imponía como un desafío solitario. Isabela sintió miedo, no solo al abandono, sino al tipo de juego psicológico que sabía que Arturo era capaz de hacer. Él era conocido por su inteligencia aguda, por el dominio de las palabras y por el carisma que encantaba a jueces y clientes. No era un adversario sencillo. Con serenidad, Isabela decidió actuar antes de que cualquier sorpresa saliera a la luz. Reunió todos los registros, organizó pruebas, buscó referencias de abogados especializados en derecho de familia y comenzó a entender detalladamente sus propios derechos. Hizo listas, trazó escenarios, preparó documentos. Pero no solo el aspecto jurídico la preocupaba. Había un peso emocional enorme, una sensación de duelo por el fin de un sueño y una rabia contenida por la traición, que solo aumentaba su deseo de no rendirse al papel de víctima. Con la decisión tomada de no ser sorprendida, Isabela dio un paso más allá. En una noche silenciosa, encerrada en su despacho particular, el ambiente donde se sentía más fuerte, grabó un video largo y sincero. En él relató cada detalle de lo que venía enfrentando. Habló sobre el descubrimiento del embarazo, el dolor de la traición, la soledad en el momento que debería ser de celebración y declaró, en tono firme, que jamás permitiría que Arturo usara al hijo como instrumento de chantaje emocional o legal. No fue un desahogo precipitado, sino un registro planeado, como un seguro contra manipulaciones futuras. Al terminar, guardó el archivo en diferentes dispositivos, lo compartió con una amiga de confianza y volvió a ponerse la máscara de serenidad en la convivencia social. En las semanas siguientes, Isabela buscó asesoramiento psicológico, pues sabía que necesitaría fuerzas no solo para enfrentar a Arturo, sino también para sostener su propia salud mental ante la inminente batalla. Cuando sintió que todo estaba preparado, Isabela habló con su abogado. Optó por un profesional discreto, pero con reputación impecable. Explicó la situación en detalle, presentó todas las pruebas y pidió orientaciones claras. El abogado quedó impresionado por su lucidez y organización. Juntos, montaron una estrategia que contemplaba todos los escenarios posibles, inclusive la exposición pública, ya que Arturo era una figura conocida en el ámbito jurídico y cualquier desliz podría generar un escándalo. En los días previos al inicio del proceso de divorcio, Isabela tuvo dificultad para dormir, pero seguía firme, sostenida por una fuerza que, hasta entonces, desconocía en sí misma. Cada mañana se miraba en el espejo intentando reconocer a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Alguien capaz de transformar el miedo en coraje y el dolor en acción. El inicio del proceso de divorcio trajo a la superficie todo aquello que Isabela temía: la exposición pública, el juicio ajeno y el intento de manipulación por parte de Arturo. En el tribunal, él no se limitó a negar la traición, sino que apareció al lado de Mónica, la joven pasante. En Milton tenía un gesto provocador y calculado. Era como si quisiera no solo ganar la disputa judicial, sino también humillar a Isabela ante la sociedad y los colegas de profesión. Mónica, por su parte, se comportaba como si ya ocupara oficialmente el lugar de esposa, mostrándose confiada, sonriente, segura de que el poder de Arturo garantizaría su victoria. El ambiente,
impregnado de tensión, parecía una arena donde reputaciones y emociones serían destrozadas ante miradas atentas y muchas veces crueles. La postura de Arturo era fría, casi teatral. En los testimonios insinuó que Isabela siempre fue distante, que priorizaba la carrera y no se dedicaba al matrimonio como debería. Usó narrativas falsas, intentando pintarse como víctima de una mujer fría y ausente. El objetivo era claro: invertir los papeles, conseguir simpatía y minimizar al máximo sus pérdidas financieras y emocionales. Isabela, sin embargo, sorprendió. Incluso presionada, mantuvo la serenidad y se aferró a los hechos, sin ceder al impulso de responder provocaciones o entrar en discusiones públicas. Su postura llamó la atención de todos. En vez de atacar, presentó pruebas concretas: la carta de Mónica, registros de las ausencias de su marido, intercambios de mensajes y, finalmente, el video en el que relataba el embarazo y el dolor de la traición. Esa grabación, cargada de emoción y lucidez, desmontó la defensa de Arturo ante el juez. El momento en que Isabela exhibió el video en el tribunal fue decisivo. Arturo, hasta entonces confiado y seguro de su victoria, tuvo la expresión completamente alterada al oír de boca de su propia esposa, ante todos, la noticia del embarazo. Abrió los ojos, los músculos del rostro tensos, incapaz de disimular el impacto. Por algunos segundos quedó inmóvil, mirando a Isabela como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En ese instante, todo el control que ejercía sobre la narrativa comenzó a desmoronarse. Intentó argumentar, alzando la voz y diciendo que aquello era un intento de manipulación, pero el juez, atento, pidió silencio y solicitó que Isabela concluyera su relato. El ambiente estaba cargado de incomodidad. Incluso los abogados de Arturo evitaron mirarlo, percibiendo que la situación cambiaba de rumbo. Mónica, sentada al lado del amante, se mostró visiblemente desconcertada. La sonrisa confiada se deshizo rápidamente, dando lugar a un semblante de perplejidad y después de frustración. Miraba a Arturo, buscando respuestas, pero solo encontró el silencio incómodo de quien no estaba preparado para esa revelación. Murmuró algo inaudible, cruzó los brazos y desvió la mirada, intentando recomponer su postura. La atmósfera entre ellos cambió. El brillo de complicidad desapareció, sustituido por un malestar palpable. Algunos presentes susurraban discretamente, mientras otros solo observaban, sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Para Isabela, ese momento simbolizaba no solo la caída de las máscaras, sino también la confirmación de que había recuperado el control de su propia historia y que no volvería a ser coprotagonista en la vida de nadie. El juez, impactado por la gravedad y la claridad de las pruebas presentadas por Isabela, pidió un breve receso antes de retomar la audiencia. Durante esos minutos, el ambiente en la sala era de tensión y murmullos. Arturo, normalmente tan articulado, permaneció en silencio, los ojos fijos en el suelo, evitando el contacto visual incluso con sus abogados. Mónica, por su parte, salió apresurada, diciendo por teléfono que necesitaba un tiempo, sin siquiera despedirse de Arturo. La joven, que hasta entonces se alimentaba del estatus y la influencia del amante, percibía ahora que su posición en ese juego era mucho más frágil de lo que imaginaba. El prestigio social y profesional de Arturo comenzaba a desvanecerse ante los hechos incontestables. Al reanudarse la audiencia, el abogado de Isabela destacó no solo el impacto emocional de la traición, sino también la planificación previa de la pareja en relación al patrimonio, subrayando que la mayor parte de los bienes estaba registrada a nombre de Isabela, una decisión tomada años antes por consejo del propio Arturo para proteger a la familia de posibles acciones judiciales.
El argumento desmontó cualquier intento de reversión patrimonial. El juez, sensibilizado por el contexto y por el relato sereno y coherente de Isabela, anunció una decisión que sorprendió a todos. Le concedió a ella la mayor parte de los bienes, la custodia exclusiva de la hija que estaba por nacer y una pensión alimenticia justa. Además, limitó los derechos de visita de Arturo hasta que él demostrara real interés y compromiso respecto a la paternidad. El tribunal, que antes parecía hostil, se transformó en el escenario de la victoria silenciosa de Isabela sobre las manipulaciones y mentiras que la rodearon durante tanto tiempo. El impacto de esa decisión no se restringió solo al tribunal. Rápidamente, la noticia se difundió entre los círculos sociales y profesionales en los que Arturo e Isabela se movían. En los días siguientes, el bufete de abogados del que Arturo era socio vio a clientes importantes cuestionar la ética del abogado, mientras que colegas se distanciaban discretamente, temiendo ser asociados con el escándalo. Mónica renunció, alegando motivos personales, y desapareció de los eventos sociales, como si quisiera borrar cualquier rastro de esa historia. Arturo, que durante años construyó una imagen de hombre íntegro y exitoso, se vio aislado, lidiando con miradas de desconfianza y comentarios maliciosos, incluso de su propia familia. Isabela, por otro lado, experimentó una sensación de alivio mezclado con cansancio. No había euforia, pero sí una paz silenciosa al darse cuenta de que todo el planeamiento y el autocontrol no habían sido en vano. Volvió a casa con la sensación de que finalmente ese espacio volvía a ser suyo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Poco a poco empezó a redecorar los ambientes, cambiando muebles de lugar, pintando paredes, abriendo ventanas para dejar circular el aire, pequeños gestos que simbolizaban la reconstrucción de una nueva vida. El embarazo pasó a vivirse de otra manera. Ahora, libre del peso del miedo y del chantaje, Isabela se permitió soñar con el futuro de su hija. Encontró apoyo en viejas amigas, se reconcilió con la familia e inició sin prisa una nueva rutina, más ligera, en la que era protagonista de cada elección. La maternidad trajo para Isabela una nueva percepción de sí misma y de su propia fuerza. Los meses avanzaron y cada consulta médica venía acompañada de una doble sensación: el temor por lo desconocido y la alegría de estar construyendo una historia diferente a la que había planeado. Se dedicó a montar el cuarto del bebé, eligiendo cada detalle con cariño, sintiendo que estaba, poco a poco, reescribiendo su propia trayectoria. Empezó a frecuentar grupos de apoyo para madres solteras, donde encontró mujeres con historias similares, algunas marcadas por el abandono, otras por nuevos comienzos difíciles, pero todas determinadas a transformar el dolor en aprendizaje. En esos encuentros, Isabela percibió que su historia, tan particular, era también el espejo de tantas otras. Compartió experiencias, escuchó consejos y ofreció apoyo a quienes lo necesitaban, sintiendo que no estaba sola en ese proceso de reconstrucción. En el ámbito académico, Isabela mantuvo una postura ética y reservada, pero no se cerró al cariño de los colegas y alumnos que de alguna manera sabían por lo que había pasado. Aceptó invitaciones para dar conferencias, participó en proyectos sociales y principalmente se sumergió de nuevo en la pasión por la literatura. Volvió a escribir artículos, retomó investigaciones y de vez en cuando dejaba escapar referencias a su propia experiencia en los textos, no como lamento, sino como señal de superación y esperanza. Descubrió que podía ser vulnerable sin perder el respeto de nadie. Se convirtió para muchos en un ejemplo de dignidad y coraje. La soledad, que antes parecía insoportable, se transformó en un espacio fértil para nuevas amistades, ideas y, sobre todo,
para la relación con la hija que estaba por venir. Cuando llegó el día del parto, Isabela sintió una mezcla abrumadora de ansiedad y gratitud. En el hospital, rodeada solo por el equipo médico y una amiga de confianza, encaró el nacimiento de su hija como un divisor de aguas, el fin definitivo de un ciclo de dolor y el comienzo de una jornada llena de posibilidades. El primer llanto del bebé llenó la habitación de una emoción cruda, intensa, que arrancó lágrimas silenciosas a Isabela. El nombre elegido, Elena, era un homenaje a la abuela materna, símbolo de resiliencia familiar. En ese instante, sosteniendo a su hija en brazos, sintió un amor tan absoluto que cualquier vestigio de amargura respecto al pasado pareció pequeño. Todo lo que quedaba era el compromiso de cuidar, proteger y criar a Elena en un ambiente de afecto y verdad. El posparto estuvo marcado por noches mal dormidas, adaptaciones a la nueva rutina y un cansancio que a veces rayaba en lo insoportable. Pero también trajo pequeñas alegrías diarias, como la sonrisa de Elena al despertar, el olor del bebé por la casa y los primeros paseos por el barrio, donde Isabela redescubrió placeres simples, como tomar un café sin prisa o conversar con antiguos vecinos. Con cada logro, por pequeño que fuera, Isabela sentía su autoestima fortalecerse. Ya no veía la maternidad como una carga, sino como una oportunidad de reinvención. Los momentos difíciles, aunque presentes, eran enfrentados con serenidad. Y siempre que la duda o el miedo aparecían, Isabela recurría a la red de apoyo que construyó, amigas, familiares y otras madres solteras, que se convirtieron en referencia y compañía indispensable en esta etapa de su vida. Con el tiempo, Isabela percibió que la presencia de Arturo se volvía cada vez más distante e irrelevante. Aunque tenía derecho a visitas restringidas, acudía de forma protocolaria, casi siempre incómodo, sin lograr establecer un vínculo real con la hija. La propia Elena, aún siendo un bebé, parecía sentir la incomodidad de ese hombre que entraba y salía rápidamente, sin espontaneidad ni calor. Para Isabela eso era doloroso, pero también liberador. Ya no necesitaba temer manipulaciones ni amenazas veladas. Había una claridad sobre el tipo de relación que quería construir con su hija, basada en confianza, respeto y afecto, sin juegos de poder. Las conversaciones difíciles sobre el pasado serían inevitables algún día, pero Isabela se preparaba para afrontarlas con honestidad, sin resentimiento. En la universidad, la trayectoria de Isabela adquirió contornos de inspiración. El modo en que manejó la crisis personal sin comprometer la excelencia profesional fue motivo de admiración silenciosa entre colegas y alumnos. Algunas mujeres la buscaban en busca de consejos o simplemente para compartir dudas sobre relaciones y carrera. Isabela nunca romantizó el sufrimiento, pero tampoco negó que la experiencia la había hecho más fuerte. Hablaba abiertamente sobre la importancia de buscar ayuda, de conocer los propios derechos y de no aceptar menos de lo que se merece. Poco a poco, fue dejando atrás la identidad de exesposa traicionada para asumir el papel de mujer autónoma, capaz de transformar la adversidad en oportunidad. El reconocimiento no venía solo de fuera, sino principalmente de sí misma. El tiempo siguió su curso y, a medida que Elena crecía, Isabela redescubría placeres olvidados. Empezó a incluir a su hija en pequeños rituales, lecturas nocturnas, visitas a la biblioteca del barrio, paseos en parques y tardes de cocina improvisada en casa. Cada logro de la niña, las primeras palabras, los pasos inseguros, la curiosidad ante los libros, reavivaba en Isabela la certeza de que la elección por la libertad había valido la pena. El miedo a criar a una niña sola dio lugar a la sensación de competencia y autosuficiencia, y, al convivir con otras madres, vio que la maternidad en solitario no tenía que ser solitaria.
Existía allí una red silenciosa de apoyo mutuo, acogida y amistad, donde la vulnerabilidad era entendida como parte de la fuerza. Durante un evento académico, Isabela recibió una invitación para enseñar en otra universidad, esta vez como coordinadora de un nuevo programa de literatura y género. Era una oportunidad rara, que en otros tiempos quizás habría rechazado por inseguridad o miedo a los cambios, pero ahora encaró la invitación como un reconocimiento de su propio valor y decidió aceptar. Se mudó con Elena a un nuevo apartamento, más cercano al trabajo y a la escuela de la hija. El ambiente era más pequeño y menos lujoso que la antigua mansión, pero rebosaba vida, color y presencia. Allí, madre e hija construyeron nuevas rutinas, libres de las sombras del pasado. Con cada etapa superada, Isabela sentía más orgullo de la mujer en la que se había convertido. Alguien que no huyó del dolor, sino que lo utilizó como impulso para recomenzar. Con el paso de los años, la relación entre Isabela y Elena se consolidó en una alianza basada en el diálogo y el afecto. Elena, curiosa e inteligente, crecía rodeada de estímulos culturales e historias de superación. Al mismo tiempo, Isabela nunca ocultó a su hija los desafíos enfrentados, hablando del pasado con verdad y equilibrio, sin cargar rencor. Esa postura ayudó a Elena a desarrollar autonomía emocional, empatía y seguridad en sí misma. El círculo de amistades de Isabela también se expandió. Se reconcilió con antiguos colegas, hizo nuevas amistades en el ámbito académico e incluso se permitió vivir pequeñas pasiones, sin culpa ni prisa. El trauma de la traición fue, poco a poco, dando espacio a experiencias más ligeras y verdaderas. Arturo, por su parte, siguió una trayectoria opuesta. Alejado de la convivencia familiar y profesional, perdió gradualmente el prestigio que tanto valoraba. Rara vez buscaba contacto con Elena y cuando lo hacía, era más por obligación que por voluntad real. Mónica había seguido con su vida, rehaciéndose lejos de los escándalos, y otros antiguos aliados también se distanciaron. Isabela, al observar de lejos la decadencia de su exmarido, sentía una mezcla de compasión y alivio. La experiencia había dejado huellas, pero también le enseñó que no se puede controlar el comportamiento de los demás, solo las propias elecciones. En el fondo, la victoria más significativa era la conquista de la paz interior y de la libertad de vivir según sus valores. Isabela jamás romantizó el camino de la superación. Sabía que el dolor de la traición, la soledad de algunas noches y el cansancio acumulado no desaparecían por completo, pero aprendió a dar lugar a lo que realmente importaba. Se rodeó de cariño, cultivó relaciones sinceras, fortaleció los lazos familiares y buscó nuevos proyectos que unieran maternidad y carrera. Creó un grupo de lectura para mujeres, donde compartía experiencias literarias e historias de vida, creando un ambiente de confianza y acogida. Allí, mujeres de diferentes edades se reunían para intercambiar dudas, miedos y logros, y Isabela se convirtió en referente no solo como profesora, sino como alguien que comprendía de verdad el valor de la resistencia silenciosa. La vida financiera, antes sostenida por el estándar de alto lujo, se volvió más sencilla, pero auténtica. Isabela aprendió a organizarse con los recursos que tenía sin depender de nadie más que de sí misma. Redescubrió la alegría de los pequeños logros, una cena improvisada, un libro nuevo comprado sin culpa, un viaje corto con la hija para conocer ciudades vecinas. Elena creció acompañando a su madre en esas pequeñas aventuras, aprendiendo con el ejemplo el valor de la autonomía y la solidaridad. Y, cuando llegaban los días más difíciles, aquellos en que la nostalgia de lo que fue o pudo haber sido amenazaba con tomar el control,
Isabela se permitía sentir, llorar y recomenzar, segura de que no había retorno posible al pasado, solo nuevas posibilidades en el futuro. Con el tiempo, la trayectoria de Isabela pasó a ser reconocida fuera de su círculo íntimo. Sus conferencias y proyectos académicos atrajeron invitaciones a congresos, entrevistas y colaboraciones en libros sobre superación femenina y literatura de resistencia. Ella percibió que, al contar su historia sin vergüenza ni autocompasión, podía inspirar a otras mujeres a romper ciclos de silencio y dependencia. Su experiencia práctica, aliada a la mirada crítica de la literatura, la convirtieron en una voz respetada no solo en la universidad, sino también en movimientos sociales orientados al empoderamiento femenino. Recibir relatos de otras mujeres que, inspiradas por su jornada, buscaron cambios significativos en sus propias vidas, era una de las mayores recompensas. En la convivencia diaria, Isabela y Elena construyeron una relación sólida, llena de complicidad y alegría. El hogar que antes era escenario de angustia se transformó en un espacio de afecto y crecimiento. Incluso en los días más difíciles, Isabela sabía que había superado no solo un matrimonio fallido, sino la sensación de impotencia que durante tanto tiempo la acompañó. Su historia no terminó como un cuento de hadas. Hubo dolores, pérdidas y cicatrices, pero en el saldo final, Isabela se descubrió entera, capaz de recomenzar cuantas veces fuera necesario. Aprendió que la dignidad y la libertad no son conquistas definitivas, sino elecciones cotidianas, alimentadas por el coraje de enfrentar la verdad, reinventarse y seguir adelante, siempre en busca de sentido y serenidad. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para acompañar más relatos de superación.